El Consejo Asesor de Difusión, Comunicación y Relaciones Públicas CADI del Sistema de Centros Públicos de Investigación CONACYT les da la más cordial bienvenida a la celebración de la 21 videoconferencia temática para medios de comunicación con el tema Agricultura Nacional, Situación Actual. En esta ocasión nos acompañan académicos del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo CIAT en Hermosillo, Sonora, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Ciencias Occidente en Guadalajara, Jalisco, también del Centro de Investigación Científica de Yucatán, CICI, de Mérida, y del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, CICESE, en Baja California. Como ven, tenemos una amplia gama de puntos de vista en torno a la situación que enfrenta la agricultura. Les comento que esta videoconferencia se está transmitiendo en vivo por el portal del COLED y a los medios que están conectados a través de este espacio, si desean realizar alguna pregunta, pueden enviarla al correo de videoconferencias CADI con i latina @hotmail.com. A cada uno de los expositores les recuerdo que tienen más o menos 15 minutos para poder desarrollar este tema y al final desarrollaremos una ronda de preguntas. En primer lugar, vamos a escuchar al doctor Miguel Ángel Martínez Telles del CIAT, quien nos va a hablar de la inocuidad agroalimentaria, situación actual en México. Miguel Ángel Martínez Telles es doctor en Ciencias en Tecnología de Alimentos por la Universidad Politécnica de Valencia, España. Entre sus líneas de investigación se encuentra la inocuidad de alimentos y la fisiología y bioquímica post cosecha. Actualmente es coordinador de la División de Tecnología de Alimentos de Origen Vegetal del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo CIAT. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 2. Entre sus líneas de investigación se encuentra la inocuidad de alimentos y la fisiología y bioquímica post cosecha. Cuenta con aproximadamente 45 artículos publicados en revistas internacionales, 5 capítulos en libros especializados y 4 manuales para la industria sobre prevención de contaminación durante el manejo pre y post cosecha de productos hortofrutícolas. Es consultor de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y la ONU, donde ha evaluado diversos programas como Alianza para el Campo. Es miembro del comité editorial de la revista Fitotecnia Mexicana y asesor técnico especialista en el CONACYT. Tiene 5 patentes en proceso de registro para diversas tecnologías de manejo post cosecha. Tiene la palabra el doctor Martínez Telles. Sí, muy buenos días. Les doy la bienvenida virtual al Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo y les envío un saludo del doctor Pacheco, el doctor Ramón Pacheco, director general de esta institución. Bien, no sé si me escuchan claro, nada más necesito una señal de que está bien el sonido. Sí, doctor, sí lo escuchamos bastante bien. Perfecto, entonces pasamos a ver lo que es la presentación. En esta ocasión me toca hablarles de la inocuidad agroalimentaria, la situación actual en México. Es un tanto difícil decir esta situación en 15 minutos, pero voy a tratar de resumir qué es el tema y cómo estamos trabajando en él. Bien, actualmente la inocuidad alimentaria está hacia los alimentos, está enfocada por las exigencias de los mercados que exigen en todo el tipo de alimentos, va la calidad, la inocuidad, la sanidad y la trazabilidad. Obviamente estos son los componentes de la calidad total de cualquier producto alimenticio. Nos vamos a enfocar exclusivamente en esta ocasión a lo que es el tema de la inocuidad agroalimentaria, refiriéndonos a
a la inocuidad que se trabaja en el campo, en las unidades de producción y en las unidades de empaque agrícolas, definiendo el tema para los que nos escuchan, los reporteros que nos escuchan. Bueno, la inocuidad alimentaria no es otra cosa más que asegurar que el consumo de los alimentos no cause daños a la salud de los consumidores. Esto como un derecho del consumidor. Al adquirir cualquier tipo de alimento, la inocuidad debe de estar incluida dentro del precio que este consumidor está pagando por este alimento. Definido esto bien, la inocuidad se refiere a que no traiga contaminantes estos alimentos. En los productos agrícolas, igual que en otros, cualquier tipo de alimento, están expuestos a la contaminación por peligros biológicos, físicos y químicos, refiriéndonos a peligros biológicos como pueden ser bacterias, virus, hongos, toxinas de microorganismos, a peligros físicos como puede ser un trozo de vidrio, un clavo, un pedazo de metal, la pata de un insecto, la tenaza de un insecto, que pueden ocasionar un ahogamiento al consumidor al momento de alimentarse. Peligros químicos en las frutas y hortalizas, referidas específicamente a plaguicidas y antibióticos utilizados para lograr la calidad de los alimentos. Estos peligros pueden estar presentes en cualquier parte de la cadena de producción de las frutas y hortalizas. Estos vehículos potenciales de contaminación puede ser el mismo campo, las condiciones en las que en que se encuentra la unidad de producción, cerca de lugares contaminados, el mismo paso de las aves puede llevar contaminación al producto, la fauna de la región, el agua para el riego y el manejo post cosecha. Definitivamente el agua ha sido considerada como el principal vehículo de contaminación a los alimentos. Entonces tenemos que asegurar que esa agua para riego y para manejo post cosecha reúna las características o la calidad microbiológica aceptable para la producción de los alimentos. Los fertilizantes y plaguicidas que pueden contaminar el alimento si son utilizados, los plaguicidas en dosis no recomendadas o por arriba de los límites máximos de residuos permitidos a los alimentos. Los fertilizantes pueden ser fertilizantes orgánicos que, aparte de nutrir a la planta, pueden aportar una gran cantidad de microorganismos, dentro de ellos microorganismos patógenos que pueden poner en riesgo la salud del consumidor. Desafortunadamente en nuestro país todavía en algunas regiones se utilizan las aguas negras para el cultivo de frutas y hortalizas. Esto debe de ser eliminado, ya que las aguas negras contienen una alta contaminación y pueden afectar a la salud del consumidor si estas aguas son utilizadas para el cultivo de frutas u hortalizas. Los mismos empleados pueden ser portadores de alimentos. Nosotros mismos podemos ser portadores de contaminantes hacia los alimentos. Las condiciones higiénicas de las instalaciones y el transporte también son condiciones directas para propiciar una contaminación si las condiciones higiénicas no son las adecuadas para el manejo de los alimentos. Bien, como estamos hablando exclusivamente de la situación en nuestro país, les voy a hablar un poco de brotes de enfermedades transmitidos por alimentos en los Estados Unidos asociadas al consumo de frutas y hortalizas provenientes de México. En los últimos años se ha visto o se han documentado casos de brotes de enfermedades transmitidas provocados por patógenos como ciclospora, como Shigella, como virus de la hepatitis A, que han sido relacionados al consumo de productos como albahaca, perejil, zanahorias, el cebollín, todos estos productos que han sido exportados desde México hacia los Estados Unidos.
El caso del melón Cantaloupe, que ha sido uno de los productos que actualmente se considera de alto riesgo en el consumo. Este producto agrícola se ha visto involucrado en varios casos, varios brotes de enfermedades transmitidas por alimentos a través de los últimos años, teniendo casos muy sonados en el 97, en el 2000, 2001 y en el 2002, todos ellos relacionados con salmonelosis provocada a los consumidores de estos productos, y se ha logrado detectar productos mexicanos contaminados. También en los últimos años, los más recientes, bueno, está el caso de tomates y chiles que fueron relacionados con brotes de salmonela en el 2008, y el más reciente, el caso de salmonelosis provocada por papayas contaminadas, y todos estos productos han sido procedentes de México. No, con esto no quiero decirles que solamente México ha estado involucrado, sino todos los países que exportan, incluso los mismos Estados Unidos, tiene ahorita en este momento casos de brotes relacionados al consumo de frutas y hortalizas frescas. Ahora bien, para el aseguramiento de la inocuidad de las frutas y hortalizas frescas, actualmente con la información que se tiene, la información científica que se tiene y los adelantos que se tienen, las buenas prácticas agrícolas son la herramienta más adecuada hasta el momento para asegurar la reducción del riesgo de la contaminación en las frutas y hortalizas. No nos estamos refiriendo a su eliminación, es únicamente a la reducción del riesgo a niveles que no ocasionen daños a la salud de los consumidores, refiriéndonos a la producción primaria de alimentos. Estas buenas prácticas que les menciono están referidas al manejo del agua y a las calidades microbiológicas del agua, al uso de fertilizantes orgánicos como estiércol animal y desechos orgánicos, a la sanidad e higiene de los trabajadores, a la sanidad en el campo y las instalaciones y del transporte, y a la trazabilidad, un tema que en sí no involucra directamente a la inocuidad, pero que está siendo muy utilizado y muy requerido por los consumidores para saber la proveniencia, de dónde provienen los alimentos que está consumiendo. En sí, estas buenas prácticas referidas al consumo, al manejo de los alimentos en el campo, también enfocándonos al manejo de los plaguicidas, el respeto de los límites máximos de residuos de plaguicidas. Esto va a permitir que podamos conservar la confianza de los consumidores y la preferencia de los productores que puedan demostrar que manejan su producto bajo estos lineamientos de buenas prácticas agrícolas. Ahora, en México, en nuestro país, no está alejado de los adelantos que se tienen a nivel mundial en cuanto al manejo, a la gestión de la inocuidad de las frutas y hortalizas frescas. Incluso me atrevo a decir que México ha sido pionero en el establecimiento de estos sistemas de reducción de riesgos en la agricultura. Actualmente, a través de la modificación de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, que ocurrió su publicación en el Diario Oficial en el 2007, en esta ley, esta modificación a la Ley de Sanidad Vegetal nos ayuda o nos menciona ya cuáles son las previsiones que se tienen para que a través de las agarpas se tomen iniciativas y se tomen las medidas de control para poder establecer mejores sistemas de reducción de riesgos. Esto es lo que ampara esta nueva ley. Organiza y opera la certificación, la inspección y la vigilancia de los procesos donde se aplican las buenas prácticas, incluyendo la trazabilidad del producto. Esto quiere decir que ya la Secretaría de Agricultura tiene la capacidad jurídica para operar un sistema de certificación, de inspección y vigilancia en la aplicación de esta gestión para la inocuidad.
promueve y capacita además la aplicación de los sistemas de reducción de riesgos y reconoce y certifica las áreas integrales de aplicación de los sistemas de reducción de riesgos en la producción primaria de vegetales. Este esfuerzo de reconocimiento de áreas integrales es respecto al manejo de los productos de acuerdo a los lineamientos que tiene establecidos el gobierno federal para este caso. También estaba el gobierno federal promoviendo la armonización y la equivalencia internacional de las normas en materia de inocuidad agroalimentaria. Estas modificaciones a la Ley Federal de Sanidad Vegetal, nos van a permitir reducir la presencia de agentes biológicos, físicos y químicos en la producción primaria que afectan a la salud humana. Esto con la intención de proveer alimentos sanos a los consumidores, tanto nacionales como a los productos que se van al extranjero. El estado en el que está nuestro país en este momento, definitivamente los agricultores recurren a la certificación del Senacica, de la Zagarpa a través del Senacica, como una medida de diferenciar su producto y tener un mejor acceso a los mercados, principalmente de exportación. Actualmente en nuestro país, para mi particular punto de vista, es muy poco lo que está en este momento, las unidades de producción reconocidas por Senacica y las unidades de empaque, para mí es un número muy reducido, ya que en nuestro país tenemos una enorme cantidad de unidades de producción de productos agrícolas y actualmente el Senacica reporta en agosto de este año 181 unidades de producción certificadas y 155 unidades de empaque reconocidas por el Senacica. Además, dentro de estos números, las principales entidades federativas que tienen mayor número de unidades de producción reconocidas pues son Sinaloa, seguida de Sonora y después por Michoacán. En las unidades de empaque, estos tres estados también son punteros. Definitivamente estas entidades federativas, además de tener un mayor presupuesto, tienen una mayor interacción con los productores y la promoción de este sistema de gestión de la inocuidad de las frutas y hortalizas frescas. El Senacica también reconoce la aplicación de los sistemas de riesgo de contaminación por áreas a través del censo y de la certificación de que zonas completas están apegándose a los lineamientos en la forma de producir los productos agrícolas de acuerdo a los lineamientos del Senacica. Actualmente se tienen 9 áreas reconocidas en el país de la aplicación de los sistemas de reducción de riesgo. Estas áreas se localizan en Michoacán, 7 áreas reconocidas en Michoacán con un total de 11.972 hectáreas, 2 áreas en Sonora con 3.900 hectáreas y un área en Guanajuato con 1.359 hectáreas, haciendo un total de 17.240 hectáreas donde se reconoce la aplicación de los sistemas de reducción de riesgos de contaminación. Asimismo, la Zagarpa, en un esfuerzo también por reconocer la aplicación de prácticas del buen uso y manejo de agroquímicos, también reconoce áreas en el país donde tiene actualmente reconocidas 10.898 hectáreas que manejan los agroquímicos, los plaguicidas en sí, de una manera correcta. Vaya que están trabajando para reducir las aplicaciones y manejar los límites máximos de residuos de plaguicidas de acuerdo a normas internacionales, no solamente las nacionales. Dentro de estas áreas reconocidas están
2 en el estado de Aguascalientes, 12 en Michoacán, 1 en Tamaulipas y 1 en Zacatecas. Los productores también acceden a otro tipo de reconocimientos o certificaciones que sus compradores o distribuidores a nivel internacional les solicitan. Las certificaciones es únicamente comprobar lo que decimos que hacemos en el campo, cómo manejamos el producto, es asegurar que el producto está siendo manejado de acuerdo a lineamientos internacionales a través de pliegos de condiciones, cumpliendo pliegos de condiciones, lineamientos, protocolos, normas o códigos de prácticas definidos por compañías privadas a lo largo de todo el mundo, ¿no? Y estos productos pueden estar siendo distribuidos en diferentes partes del mundo. ¿Qué hace el CIAD para apoyar a los productores en la gestión de la inocuidad alimentaria? Actualmente el CIAD trabaja realizando investigación para ofrecer alternativas viables en los diferentes sistemas de producción, capacita a productores y personal involucrado en la producción y manejo directo de alimentos, formamos recursos humanos a nivel maestría y doctorado y apoyamos a tesistas de universidades o centros de estudios superiores para la obtención de sus grados en temas relacionados a la inocuidad agroalimentaria. Participamos en los comités del Códex Alimentarios de Frutas y Hortalizas Frescas y somos también consultores para las Naciones Unidas a través de la FAO. Como conclusión, para terminar, les comento que la inocuidad es un derecho de los consumidores. México requiere fortalecer los mecanismos para concientizar a los productores y promover de una manera más efectiva el establecimiento de sistemas de reducción de riesgos de contaminación de las frutas y hortalizas frescas. Además que las instituciones de educación e investigación debemos de formar mayor número de recursos humanos especializados en temas de inocuidad agroalimentaria para fortalecer la capacidad de gestión y de respuesta en casos de alerta sanitaria que involucren a productos de nuestro país. Bien, con esto termino mi presentación. Creo que logré hacerlo en 15 minutos. Estoy abierto para preguntas. No sé si sea el momento o esperamos a una sesión de preguntas general. Muchas gracias, doctor, por su participación. Vamos igual a continuar con las demás presentaciones del resto de los investigadores y al final haremos una sesión de preguntas. Enseguida tiene la palabra el doctor Humberto González del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social CIESAS en la sede Occidente en Guadalajara, Jalisco. Humberto González Chávez es licenciado en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana, maestro en Antropología Social por el Colegio de Michoacán y doctor en Ciencias Agrícolas y del Medio Ambiente por la Universidad Agrícola de Wageningen, Holanda. Se ha especializado en el desarrollo de investigaciones que se insertan en antropología económica, ambiente y sociedad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de la Ciencia. Ha sido profesor invitado en las universidades estadounidenses de Texas, Austin y Chicago, así como en las universidades de Toulouse, Wageningen y Luxemburgo en Europa. Cuenta con diversas publicaciones en México y el extranjero. Sus artículos más recientes son Agroecological Reconfiguration, Local Alternatives to Environmental Degradation in México en la revista Journal of Agrarian Change, publicado en 2011, Debates on Food Security and World Governance en International Journal of Food Science and Technology, en Inglaterra, 2010, y en coautoría con A. Macías, Vulnerabilidad Agroalimentaria en México y Vulnerabilidad Alimentaria y Política en México, en la revista de Antropología Social del CIESAS de San Carlos. Tiene la palabra el doctor Humberto González, quien nos va a hablar sobre dinámica territorial de las hortalizas y frutas en México.
¿Qué tal? Buenos días a todos. La presentación de esta mañana se denomina Dinámica Territorial de la Cadena Agroalimentaria de Hortalizas y Frutas en México. Bueno, creo que pueden ustedes ver la presentación en PowerPoint que he preparado y voy a empezar. Cuando nosotros hablamos de la dimensión territorial, en este término yo estoy entendiendo la cadena y con la cadena al sistema agroalimentario, es decir, estoy abarcando la producción, la distribución y el consumo de los alimentos. También estoy considerando elementos particulares del desarrollo de los cultivos agrícolas, particularmente de las frutas, que tienden a concentrarse en ciertas regiones en donde se forman ciertos clústeres o conjuntos de empresas articuladas entre sí que comparten no solamente un territorio, sino que además desarrollan diferente tipo de interrelaciones para hacer posible su vinculación al mercado nacional e internacional. También, al hablar de esta dimensión territorial, estoy hablando de archipiélagos, es decir, de redes de empresas articuladas a través de ciertas empresas líderes que se sitúan en la parte de producción o bien en la parte de distribución y que articulan la producción con las zonas de consumo en las áreas metropolitanas. De hecho, lo que podemos ver nosotros en un paisaje general es que existen en realidad en el mapa que estoy presentando entre la región de América del Norte, existen puntos donde se concentra la población y existen también áreas, como veremos más adelante en otro mapa en México, en donde se concentra la actividad agrícola y dentro de la actividad agrícola la actividad hortofrutícola, que es de la que hablaré en esta ocasión. He organizado mi presentación proponiendo 4 tesis. Voy a intentar llegar a las 4 tesis, si no solamente me quedaría en la tercera tesis, depende un poco del tiempo. En la primera tesis encontramos que en los últimos 30 años el desarrollo de la hortofruticultura en México ha seguido una dinámica territorial que especializa las regiones agrícolas más productivas de acuerdo a un patrón productivo, intensivo y concentrado en un número de cultivos de frutas y hortalizas. La superficie que cubren los cultivos agrícolas en México en realidad es solamente en 2009 de un 9% del total de la superficie agrícola sembrada. Es una fracción pequeña si la comparamos, por ejemplo, con los cereales, que ocupan el 40%, pueden verlo en la gráfica de abajo, o con los forrajes que tienen el 30%, o con el resto de cultivos, de grupos de cultivos, según aparecen en esta tabla. Ahora bien, en términos de el desarrollo que han tenido las frutas y hortalizas en los últimos 30 años, advertimos que estos dos grupos de cultivos o este grupo de cultivo que podemos manejar también en conjunto ha tenido una tasa de crecimiento promedio anual muy superior a la de, por ejemplo, los cereales, que apenas crecieron 1.1, y a lo de los cultivos industriales, que también crecieron apenas 0.1, y en general a otros cultivos. Ha sido menor el crecimiento de estos cultivos, ha sido menor al de los forrajes, que sí han tenido un crecimiento realmente notable, muy superior al de las frutas y hortalizas. Ahora, lo interesante en este crecimiento que me gustaría destacar, viene en la gráfica de abajo, en donde podemos ver que de 1980 a 2009, se incrementaron 731.640 hectáreas, es decir, la superficie de cultivos agrícolas creció un 60%.
Este crecimiento es notable si consideramos que los cultivos hortofrutícolas generalmente se desarrollan en las zonas más privilegiadas de México agrícolamente, particularmente aquellas que disponen de riego o que tienen condiciones de precipitación pluvial que hace realmente posible el desarrollo de estos cultivos con un menor margen de riesgo. Ahora, en este mapa nosotros podemos ver que estas áreas no se encuentran uniformemente desplegadas o situadas a lo largo del territorio nacional. Son ciertas áreas realmente en donde podemos advertir que se concentran. Me gustaría señalar algunos elementos que aparecen en el mapa, y es en realidad la mayor parte de la superficie de riego está en la parte, digamos, que baja de norte a sur en la parte del Pacífico y que comprende los estados de Sonora, Sinaloa, Michoacán, hasta llegar, digamos, a Oaxaca particularmente y Chiapas. Y algunas zonas también, digamos, en la parte del Golfo también se encuentran áreas, superficies de riego importantes que aprovechan las aguas de los ríos que se forman en el interior del país o también que se forman en las estribaciones de las sierras de la Sierra Madre Oriental. Ahora también podemos ver otro elemento que es significativo, es las zonas de riego menores, es decir, no las grandes áreas de irrigación, se sitúan en el eje neovolcánico, en la que une a las dos grandes sierras. Lo que podemos sacar de conclusión en este mapa es que no hay una ubicación general en el territorio, sino que predomina realmente las zonas en donde no hay una agricultura de riego y que son solamente ciertas áreas en donde éstas se desarrollan. En este mapa, en este cuadro, podemos ver aquí ya caracterizadas según los tamaños de las áreas y tanto los sistemas de riego, que son con aguas rodadas, como las unidades de riego. Y el gran potencial que existe en México es precisamente en las áreas que van de los 5,000 a los 50,000 hectáreas de riego, que son en el grupo intermedio que podemos ver allí en el cuadro. Ahora, en este otro mapa, en donde en el fondo podemos ver la precipitación pluvial, donde es más alta, es más oscura, y podemos ver también una representación de la superficie de frutas y hortalizas en tres periodos, en 1980, en 1994 y en 2007. Y podemos ver que solamente ciertos estados realmente desarrollan con mucho mayor dinamismo y también con mayor extensión este tipo de cultivos, y que estos mismos estados han sido los que en los últimos 30 años han mantenido una continuidad. Destacan en el norte, Sonora, Sinaloa y Michoacán, y en la parte del Golfo destacan la Veracruz, y también en el centro se encuentran San Luis Potosí, Zacatecas, Puebla principalmente. Pero podemos ver este elemento de continuidad. Ahora, algo que me interesa caracterizar, no espero que lean este cuadro, pero sí señalar lo siguiente. En el caso de las hortalizas, solamente es decir, existen 8 cultivos dentro de un grupo de alrededor de 80 que son caracterizados en el censo, que son los que aportan la mayor parte del volumen de producción y que también se siembran en la mayor parte de las superficies que se dedican a este tipo de cultivos. En el caso, estos son la calabaza, la cebolla, etcétera, pueden verlo en el cuadro. En el caso de los frutales encontramos también una gran concentración de cultivos, entre ellos están el aguacate, el limón, etcétera. En la parte de abajo podemos ver que este grupo pequeño de cultivos de alrededor de más de 100 cultivos de frutales son responsables del 51% en 1984 y en el
quinquenio del 2005 al 2009 son responsables del 54% de la producción agrícola. Es decir, no hay una producción que abarque todos los cultivos, sino se ha concentrado en un cierto número de cultivos. Por eso, lo que yo señalaba en la tesis, hay una especialización en ciertos cultivos, y de aquí sacamos un elemento. Esta especialización ha llevado a que en muchas zonas agrícolas intensivas realmente se practique el monocultivo, que tiene efectos degradantes y que a la postre en muchas regiones disminuye la capacidad productiva de suelos y en general de las condiciones agroclimáticas. Es decir, hay una especialización, una práctica de monocultivos que tiene efectos degradantes. Después retomo este punto. La segunda tesis que planteo en el desarrollo territorial de las hortalizas es que las empresas productoras y exportadoras de capital extranjero y nacional son cada vez más sensibles al comportamiento de los precios y a la demanda del mercado de Estados Unidos, incluso responden más al mercado de este país que al mercado interno. Voy a ahondar sobre esta tesis. La globalización de las frutas y hortalizas de México se realiza sobre bases económico-jurídicas que disciplinan a los empresarios nacionales y al gobierno mexicano a la política económica y comercial de los Estados Unidos. Es decir, hay un desarrollo que tiene implicaciones muy concretas en la atención a las demandas del mercado de los consumidores extranjeros y a la demanda de los consumidores nacionales, y en donde el Estado mexicano toma un papel con relación a las políticas económicas y agrícolas de otro Estado, que es el gobierno de los Estados Unidos. Y esto en relación a los cultivos que se exportan principalmente de frutas y hortalizas. Ahora, en esto vamos a ver, antes de entrar a fundamentar estas dos tesis, vamos a ver que la importancia de las frutas y hortalizas en realidad no ha estado en la superficie, que sí ha incrementado en los últimos años, sino ha estado principalmente en el valor de la producción que aportan. En 1980 aportaban el 28% del valor de la producción agrícola, en 2009 aportan el 41%, muy por encima de los cereales que anteriormente estaban en primer lugar en los años 80, y también muy por encima de los otros grupos de cultivos que existen en México. Ahora, el mercado nacional, aquí lo podemos ver por quinquenios, y lo que podemos ver es que el mercado nacional en realidad sigue siendo muy importante en México, y en el quinquenio de 2005-2008 absorbió el 80% de... ¿me escuchan? Yo escucho correctamente, decía. Sí, lo escuchamos, doctor. Bueno, yo ya no me veo en la imagen, pero en fin. Bueno, el mercado nacional absorbió el 80% y sigue siendo muy importante, sigue siendo el motor realmente de la producción de frutas y hortalizas. Pero vemos, por ejemplo, en términos de crecimiento de estos mercados, nosotros podemos ver que el mercado nacional de 1980 2008 tuvo una tasa de crecimiento de 2.8%. Mientras el de exportación creció al 7%. Es decir, hay un crecimiento muy notable, particularmente en el área de las hortalizas, que son determinadas hortalizas que son las que están demandando el mercado de los Estados Unidos. Ahora bien, el consumo nacional también ha crecido, y esto más adelante podemos verlo. La tasa de crecimiento del consumo es en el último renglón, en el número 5, ha tenido una tasa de crecimiento de 3.5. Ahora, un giro que en México no era tan importante, pero que sí sigue siendo, es decir, que cada día cobra mayor importancia, son las importaciones de frutas y hortalizas de otros países. Estas se han desarrollado y han tenido una tasa de crecimiento de 3.1%.
Esto, en realidad, si lo vemos en los últimos años, han crecido a una forma mucho más rápida, incluso que las exportaciones en general. Y esto muestra una tendencia en México, no solamente en cuanto a incorporar más las frutas y hortalizas de otros países, sino también en cuanto a un cambio en los patrones de consumo que existen en México. Cada vez más hay una demanda de ciertos productos durante todo el año. Algunos de ellos ya no se producen en México en ciertas épocas, pero se importan de otros países. También hay una competencia de los productores nacionales con relación a los productores de otros países. Hay una integración del mercado. Ahora, lo que en este cuadro, que también no espero que lean y que resume realmente la información de aproximadamente 185 cultivos, nosotros podemos ver concretamente en los cultivos seleccionados, que son los más importantes, que todas las tasas de crecimiento han sido mayores en las exportaciones que en el mercado nacional. Es decir, nosotros advertimos que la agricultura en frutas y hortalizas cada vez más responde a los requerimientos, a las demandas de los consumidores de otros países. Y esto tanto en los dos grupos, pero particularmente lo podemos ver más claro en el caso de las hortalizas. Ahora, las exportaciones mexicanas. En realidad, no, cuando hablamos de globalización de las exportaciones mexicanas agrícolas, tenemos que reconocer que en realidad hay una relación muy concentrada en un solo mercado, que es el mercado norteamericano. En este cuadro podemos ver que en 2009 el 99.1% realmente de las exportaciones se dirigió a los Estados Unidos. Si comparáramos en 1994, podemos ver que anteriormente eran 88, que deja ver la mayoría, pero esta tendencia a concentrar las exportaciones, esto se hace hacia los Estados Unidos. De aquí que esto, una consecuencia de esta situación es que el mercado nacional cada vez más y mercado de exportación cada vez más responde y está atento a las demandas y a los requerimientos de Estados Unidos, en toda índole, tanto en lo que señalaba Miguel Ángel hace un momento, en cuanto a las normatividades que existen para inocuidad y también de otro tipo de normatividades en cuanto a la calidad. Esto cada día va armonizando realmente los sistemas de producción hacia responder a esa demanda. Ahora, en el trabajo del que surgen estos cuadros, yo encuentro que hay estudios que se han venido haciendo donde la producción nacional, sobre todo concentrada en ciertos estados, particularmente estoy hablando de Sinaloa, tiende cada vez más a ser sensible a las variaciones de precio que existen en los mercados de Estados Unidos, particularmente en los del este. Esto se presenta muy claro en el jitomate, en donde los productores responden más a las variaciones en los mercados de Los Ángeles y San Francisco que a las variaciones en los tres mercados de abasto más grandes de México. Vamos a la tercera tesis, y esto tiene que ver también con el uso del territorio. La especialización de los recursos productivos ha implicado una degradación de los recursos naturales y humanos de las regiones productivas. Hay una externalización de los costos ambientales por parte de las empresas que no incorporan estos costos ambientales y que los dejan a los productores e incluso a los habitantes de las regiones donde se producen este tipo de cultivos. Bueno, los principales problemas ambientales son la degradación de los suelos como resultado de los monocultivos, la contaminación de los mantos acuíferos por la utilización intensiva de pesticidas, la salinización y abatimiento de los recursos hídricos. Este es un problema que se presenta particularmente en las áreas que están cercas al mar, pero también se presenta en otras áreas de México.
los problemas de sanidad vegetal que causa, digamos, a un desajuste y que lleva a que no exista medidas en un momento dado para combatir los problemas de enfermedades y plagas. Y finalmente los daños a la salud de los trabajadores y de los habitantes de las regiones productoras. Estos son hechos que están documentados en un conjunto ya de trabajos hechos a nivel regional y que sobre los cuales podría entrar en detalle y que nada más lo señalo, pero están completamente documentados. Y finalmente, ya enuncio la última tesis, ha habido una transformación en las relaciones de gobernanza entre los diferentes actores económicos que participan en la cadena agroalimentaria. Las cadenas de supermercados y los grandes mayoristas del mercado de abastos mantienen una hegemonía creciente de las cadenas de frutas y hortalizas y desarrollan un liderazgo en los sistemas alimentarios mexicanos. Esta situación también se presenta en el caso de Estados Unidos. Nada más voy a señalar brevemente estos datos que son los que existen publicados, en donde podemos ver la presencia, el crecimiento de las tiendas de autoservicio, también el de las tiendas de conveniencia como son el Oxxo, el 7-Eleven y otras adicionales que en realidad al 84 de las y al 39 que el crecimiento de las los otros países de América. Esto lo que respuesta de producto el país, sino hay una respuesta más específica son los grandes cadenas de que presenta el caso de Estados Unidos y hace que productores y cómo los establecen los obedecen en una buena parte a los requerimientos que plantea el sector de las grandes cadenas. Gracias. Gracias, doctor. Le agradezco. Ahora damos lugar a la presentación de Saavedra del Centro de para reducir Francisco, biólogo por el Colegio del Sistema Nacional de Investigación, Sistema de Investigación y CIDETEI, tecnológico de y miembro del agua por las plantas, por ser pionero en los cuenta con varios reconocimientos, siendo desarrollo en agricultura,
provocación que realmente de la cual miren y que referida a la votación que se ha hecho en la Cámara, donde indicado importamos el 95, ahora 30 por 38%. Ante esta situación tenemos anotar que México, uno de los centros en el mundo, la revolución, independientemente de los asegurados de la alimentación, una gran megadiversidad, muy informada, megadiversidad que mexicana. ¿Cómo es posible palabra precisamente lo de agricultura, justamente por el lo que pasa en estos, en donde el uso controlar cierta situación por el uso como cáncer, población que esas historias de horror producto del uso parece todavía a principios de este año muy sonada nota como respuesta a la situación por el efecto de heladas, 300,000 hectáreas de sorgo, 200,000 en el noreste, la impresionante. Muy char
Science y leyendo de alguna forma libros como el Popol Vuh de aquí de Yucatán, me percaté de la existencia de un árbol que usaban los mayas de manera simultánea al maíz y que referido como uno de los árboles sagrados y que produce una muy respetable cantidad de semillas, me atreví a buscar la información necesaria para poder ver si efectivamente esta semilla que narraban los mayas como trascendente para su alimentación y que tenía, entre otras cosas, una calidad muy respetable, pues resulta de que efectivamente por las visitas que hemos hecho a todo el sureste del país, incluyendo Centroamérica, este árbol que tiene nombres muy diversos, en Centroamérica se llama ojoche, en México se llama ramón y tiene otro tipo de nombres en las costas de este país. Este árbol, que es un árbol multiusos y que lo conoce todo el mundo, nos ha permitido a nosotros proponer como un complemento que podríamos utilizar para poder balancear esa dependencia tan grande de importación de granos. Quiero utilizar algunas diapositivas para poder proponer a ustedes este modelo que ya lo publiqué en el periódico La Crónica en algún momento y que tiene, por supuesto, una serie de antecedentes que hemos publicado sobre las plantas del futuro, la cuestión de la innovación en las ciencias agrícolas de México, otra serie de escritos que nos han llevado a hacer este tipo de propuestas que creemos que son factibles y sobre las cuales ya estamos trabajando. En este sentido, pues voy a mostrarles, para los que no conocen este árbol tan espectacular, 2 o 3 diapositivas, algunas diapositivas para ilustrar lo que estoy diciendo. La idea es hacer harina a partir de la semilla del ramón. Vean ustedes, esta diapositiva es el famoso Paseo Montejo. Esos árboles maravillosos que están en el Paseo Montejo de la ciudad de Mérida, pues los sembraron los señores que tenían esas casas espectaculares y seguramente los sembraron porque además de ser una planta de ornato maravillosa, es un árbol perenne, es decir, siempre tiene hojas y además produce toda una serie de servicios ambientales para alimentar a los caballos o el ganado o para los humanos, y que en esa época, esos árboles que estoy mostrando pues tendrán más de 150 años, son todavía a estos momentos árboles que están produciendo una muy respetable cantidad de semillas. Aquí reitero lo que estoy anotando y que la prensa nacional de manera reiterada, aquí tengo algunos reportes del periódico de los últimos días de este año, política, en donde se dice que se encarece la tortilla en más de 12% en lo que va del año. Otro reportaje también de la prensa nacional de este 7 de octubre dice: insuficiencia presupuestaria en Diconsa por los precios del maíz. Y los que estoy anotando aquí, pues obviamente ya son evidencias claras en las que tenemos necesariamente que detenernos un poquito para poder posicionar realmente en dónde estamos en nuestra capacidad de producción. Este es precisamente las semillas, para ilustrar estas semillas maravillosas que tienen un color además muy espectacular y que la idea fundamental es
que estas semillas, que las ha consumido el maya durante muchos años y en la actualidad las consumen, porque muchos de ellos utilizan las semillas y las mezclan con la harina de maíz para hacer tortillas, no lo hacen de manera abierta porque pues, hay cierto tipo de cuestiones culturales que les impide señalar que están comiendo ramón, pero realmente esta semilla que se produce en gran cantidad es una de las cuestiones que no debemos soslayar y que las estamos tratando de impulsar. ¿Cuál es la tesis central de lo que estamos proponiendo? Aquí está anotada: complementar el sistema de producción de semillas a partir de gramíneas con semillas de árboles con reconocimiento central por su valor alimenticio. Ese es el proyecto Ramón que nosotros tenemos. Conocemos y hemos trabajado durante muchos años el sorgo, el maíz, vimos cuando se empezó a cultivar soya, etcétera, etcétera. Sin embargo, este modelo de complementar las gramíneas con cuestiones de un sistema nuevo a través de los árboles es algo que nosotros vamos a intentar demostrar que esto es factible. Para empezar, quisiera ilustrar nada más, vean la distribución tan espectacular que tiene este árbol. Esto es un árbol de la selva que crece de manera natural y que está en las reservas de la biosfera y también en todos los sitios donde están los grandes sitios arqueológicos como Uxmal, Chichén Itzá, etcétera, etcétera. Esos árboles maravillosos que según el artículo de Science fueron sembrados a propósito por las autoridades en aquellas épocas para tener acceso a este tipo de alimentos. Pero digamos también que este árbol, por ejemplo, en Calakmul o en otras reservas, sirven en estos servicios ambientales para la alimentación de gran cantidad de organismos. La lista reporta alrededor de 80, es decir, venados, todo tipo de aves los consumen, los monos, etcétera, etcétera, de tal forma que es una de esas semillas commodity que todo el mundo utiliza y que ciertamente el potencial está ahí. Entonces, viendo la gran distribución que existe en esta península, pero también en el sur-sureste del país y en Veracruz, etcétera, etcétera, es el momento de retomar la situación que yo recuerdo en los años 70, el extinto INIREV puso mucho énfasis en el Ramón, pero por alguna razón el proyecto no avanzó más. Pero veamos qué cosa quiere decir calidad de la harina. La calidad es fundamental para poder tomar cualquier definición. Y aquí, como les digo, el ojoche, que es el nombre que se le da en Centroamérica, cuando ustedes ven la cantidad de triptofano, por ejemplo, que fue una de las razones por las cuales le dieron el Premio Mundial de la Alimentación a la gente del CIMIT, a la doctora Villegas, porque estuvo trabajando en estos maíces que tenían mucho triptofano y lisina. Pues vean ustedes cuando ven la harina precisamente de este material, cómo es de que tenemos una cantidad de triptofano mucho más elevado que el huevo, por ejemplo, y no se diga del maíz, el trigo, el arroz, la avena, la leche. Entonces, ese contenido de triptofano es muy importante. Las fuentes bibliográficas que se anotan ahí, más lo que nosotros tenemos, nos permiten hacer este tipo de estudios comparativos. Vean ustedes el fosfato de piridoxal, cómo tiene esta semilla en comparación con la harina inclusive de plátano, yuca, cacao, etcétera, etcétera, donde los datos ciertamente son impresionantes. Si lo llevamos a otro tipo de valores, la calidad en proteína, pues es muy, muy interesante. Vean ustedes aquí, no sé si alcanzará a verlo allá, pero la cantidad de proteína que tiene la harina es
por supuesto, mayor que el maíz, trigo, arroz, yuca, el plátano, y la cantidad de fibra, que es una cuestión trascendente, o vitamina C, es realmente altísima. La cantidad de vitamina C, e inclusive en comparación con leche, huevo, avena, etcétera, etcétera. Este cuadro también lo enriquezco con lo que ustedes están viendo aquí, de que tiene mucho calcio, tiene el famoso ácido fólico, tiene bastante potasio, como podrán ustedes ver ahí, y una cosa interesante es que tiene poca grasa, es decir, esta semilla maravillosa tiene poca grasa. Hemos visto la calidad de los aminoácidos, de la cantidad de ácidos grasos que tienen, y realmente nos deja tranquilo porque además de que es muy poca, no hay de esos ácidos grasos que pudiesen ser críticos para la alimentación. Aquí vean ustedes hierro, la vitamina E y otras vitaminas en las cuales nuevamente resulta impresionante cómo los datos de la calidad de la harina en comparación con las harinas de las cuales se tiene hecho este reportaje que hace no solamente el grupo del Arqué, sino los grupos que están en Centroamérica, lo que hizo el Instituto Nacional de la Nutrición, y ahí en las referencias que les dije, permiten hacer un cuadro comparativo para poder ver si le estamos apostando bien. Parte de la harina se envió a los laboratorios en los Estados Unidos, en este que está en Ohio, para que nos dijeran si nuestros datos eran comparables. Si ven ustedes perfectamente aquí, se ve cómo, no lo van a ver ustedes allá porque es casi imposible, pero les voy a pedir un poco de crédito en el cual pues se ve claramente que efectivamente estamos hablando de una muy respetable harina que se puede obtener de este tipo de semillas. Estas fotos ilustran cómo en Centroamérica, y que también se ve en varias partes de México, son preferentemente las mujeres las que colectan las semillas, hacen harinas y hacen toda una serie preparan una serie de alimentos diversos. Las semillas la tostan y se toma como café. Entonces, pues esto es interesante. Si ustedes ven la semilla que yo les mostraba, aquí tengo unas encima conmigo, parece si fueran castañas, y si ustedes las cocen y las comen es como castañas. Entonces podríamos organizar una nueva línea con los chefs para que utilicen esta castaña maravillosa. Entonces el uso de esta semilla es común. Todo el mundo en esta parte del país conoce al Ramón, no hay nadie que no lo conozca, y es un proyecto, por lo tanto, que tiene ese complemento de que no estamos hablando, por ejemplo, de semillas transgénicas, que muchas personas no entienden qué cosa quiere decir eso y se convierte en problemas de otro tipo. Entonces, aquí vean ustedes ya la cultura que existe, y que entre otras cosas hay organizaciones en el país, una ONG muy interesante que habla del Maya Nut o Equilibrium Fund, que son estas ONGs que tienen recursos y apoyan proyectos para impulsar su utilización en Centroamérica fundamentalmente. Esto es la propuesta del artículo que escribimos en el periódico Crónica, en la que doy ciertamente mayores fundamentos para esta cuestión. Quiero anotar pues de que en estos momentos las preguntas que estamos haciendo, y aunque todo el mundo conoce, no podemos precisar muchas cosas. Por ejemplo, ¿cuántos kilos podemos levantar de un árbol de ramón? Bueno, no lo sabíamos, pero ahorita en nuestros experimentos y nuestros datos que estamos recolectando, un árbol puede producir sin problema alrededor de 40 kilogramos. Entonces, 40, 42 kilogramos, cuando nosotros vemos que la
por lo menos la producción promedio de maíz de granos en la península y no quiero extender al resto del país, pero es alrededor de 900 kilogramos por hectárea por año. Con este tipo de modelos, el más conservador de los datos que podemos tener es de que el manejo nos permite estimar no menos de 10 toneladas por hectárea por año. Las grandes ventajas es de que este árbol es resistente, súper resistente a sequía, y ahí sí meto las manos porque ustedes saben que he trabajado muchísimos años en esto. Es resistente a altas temperaturas, es perenne, lo cual permite a los campesinos utilizar las hojas porque es muy palatable, se lo come el ganado de manera muy fácil, y es el alimento que se da durante las épocas de estío, y además es perenne, es un árbol que cuando yo digo perenne me refiero a que puede estar produciendo por más de 100 años, y el manejo que se le da pues es un manejo sin manejo, es decir, es una planta silvestre que produce un producto orgánico porque no lo fertilizamos, ¿verdad? No le aplican agua, etcétera, etcétera. Quiero terminar porque el tiempo que me dieron ustedes es breve, pero quisiera invitarlos a que piensen en que tenemos la obligación de atender lo más elemental, que es la soberanía y la seguridad alimentaria, pero en este caso el detenernos un poquito a ver, bueno, cómo están las importaciones de granos y si tenemos alguna cosa, pues estamos realmente ricos en lo que corresponde a la biodiversidad y estaremos dando la pelea en esto. Bueno, quiero concluir agradeciendo a los coordinadores de esta reunión. Estaré dispuesto a contestar lo que hemos podido hacer de investigación, que digo, ya llevo varios años y hasta últimas fechas he hablado de este modelo porque queríamos el cotejo y tratar de ver que esto es factible. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor Larqué. Ahora vamos a escuchar a la doctora Rufina Hernández Martínez del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada en Baja California, que nos va a exponer el tema Agricultura en la costa noroeste de México, una apuesta por el control biológico. Rufina Hernández Martínez es maestra en biotecnología y bioquímica de plantas en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados CINEVESTAB de Irapuato, doctora en Plant Pathology por la Universidad de California en Riverside, institución donde también realizó estudios de postdoctorado. Sus proyectos actuales de investigación se han orientado a resolver problemas de importancia para la agricultura regional, específicamente a través del estudio de los hongos que producen enfermedades en la madera de vid, a fin de diseñar medidas de control. Cuenta con varias publicaciones internacionales, las últimas de ellas referidas a sus hallazgos sobre la bacteria Xylella fastidiosa, sus formas de control, aplicación y microbiología ambiental, y al estudio de los casos en el sur de California, así como a la detección y caracterización de la resistencia del benzimizadole en poblaciones del patógeno Coletotrichum cereale en California. Tiene la palabra la doctora Hernández. Muy buenos días, ya casi son tardes, ¿no? Allá tenemos 2 horas de diferencia, pero bueno, aquí estamos. Muchas gracias por la invitación y espero que podamos contribuir un poco a los ya expuesto por mis compañeros. Me voy a atrever a mencionar que llevo muy poco tiempo aquí en CICESE, de hecho 4 años, y que por lo tanto pues mi investigación no está tan documentada como la investigación que tienen ustedes en esta área, bueno, en las áreas en general en agricultura. ¿Sí me escuchan bien, verdad? A veces tiendo a hablar muy despacio. ¿Sí me escuchan? Sí, doctora, sí, la escuchamos bastante bien. Perfecto. Entonces voy a hablarles un poco de lo que hemos venido haciendo en la costa noreste de México, específicamente en la costa de Ensenada, y bueno,
La costa de Ensenada, o lo que es la área en donde estamos trabajando, Baja California, que está del otro lado de Yucatán, de la península opuesta, está dividido en tres principales municipios. El municipio de Ensenada es el más grande, es el municipio que tiene mayores productos agrícolas de valor comercial o valor económico, incluida la vid, que bueno, todos sabemos que la mayor producción de vid o de vino para vino se produce en Baja California, pero también existen tomates, existen fresas, existen calabacines y otros productos agrícolas de alto valor económico. Lo interesante aquí es que pues hay poca investigación en el área. En la costa de Ensenada existen muy pocos investigadores en el área agrícola. En el área agrícola, en CICESE, pues yo soy la primera contratación de una área que esperamos que vaya creciendo con el tiempo. Y bueno, también existe un investigador solamente en el INIFAP, a diferencia de Sinaloa o Sonora o otras regiones en donde conozco que existe un gran número de investigadores en INIFAP. En Baja California y específicamente en la costa de Ensenada solamente existe un investigador dedicado al área agrícola. Hay otros investigadores en INIFAP, en Mexicali, pero ellos se dedican más al área de investigación en algodón, investigación en trigo, que en esas zonas son bastante importantes estos dos cultivos. Bueno, hay muchísimas demandas, principalmente en vid, en hortalizas y en ornamentales. Y el área pues que tiene más demandas es el área precisamente en la que yo trabajo, que son las enfermedades en plantas. Sin embargo, también existe mucha demanda en el área de plagas. Bueno, como pueden imaginarse, teniendo pues habiendo pocos investigadores, el número de proyectos por investigador pues es bastante alto. Yo calculo un promedio de 4, pero en realidad ahorita les voy a platicar un poco de lo que hacemos y van a ver que estamos manejando hasta 5 o 6 proyectos al mismo tiempo. Y bueno, hay poca formación de recursos humanos en esta área que, bueno, en algún momento esperamos que incluya o, bueno, se pueda aumentar el número de investigadores en CICESE en esta área. O, bueno, en el área, no necesariamente en CICESE, puede ser en el INIFAP, puede ser incluso en la UABC. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? Porque estos proyectos vienen en conjunto. Trabajamos con el INIFAP de manera bastante, pues sumamos esfuerzos en lugar de dividirnos y tenemos proyectos en conjunto. Entonces los proyectos de investigación que estamos trabajando y son todos relacionados, la mayoría relacionados con hongos fitopatógenos, y el primero que les voy a presentar es tema que está trabajando, bueno, es proyecto es una tesis de investigación de uno de mis estudiantes. Se trata de identificar, aislar y conocer pues cuáles son los hongos patógenos que están presentes en clavel. Y bueno, lo que ella está haciendo es aislando los patógenos del clavel, identificándolos morfológicamente. Esa figura que ven ahí en la parte derecha o izquierda, dependiendo de dónde esté, bueno, para mí es la parte derecha, son estructuras del hongo, se puede ver microscópicamente. Usamos el microscopio como una herramienta fundamental para poder conocer a estos microorganismos que obviamente no se pueden ver a simple vista. Sin embargo, bueno, logramos identificarlos mediante las estructuras que forman bajo el microscopio. Y esas estructuras, conocidas como esporas, son las que nos permiten identificar de quién se trata, ¿no? Entonces investigamos cuál es el malo de la película a través de microscopía. Y también hacemos biología molecular para estar seguros de que el patógeno que nosotros vemos por microscopía es el mismo, o bueno, el que nosotros asegurarnos al 100% de que es el culpable de la enfermedad. Otro proyecto que tenemos acá bastante fuerte, pues obviamente es en vid. Como les decía, la vid pues es el cultivo económicamente más rentable en Baja California, y aquí pues nos hemos dado a la tarea de ver qué enfermedades están en la madera de las plantas. En su lado izquierdo pueden ver plantas que son afectadas por estos microorganismos,
se ven raquíticas, se ven con muy poco follaje o sin follaje como en la parte de abajo. Y cuando nosotros cortamos pedazos de madera, podemos ver que en su interior se ven ese tipo de lesiones que no son normales en la planta. Se ven esos signos de forma de cuña, que no sé si los alcanzan de apreciar en la figura de en medio y en la figura de abajo. Y bueno, esa sintomatología no es normal en la planta, está siendo provocada por microorganismos patógenos, específicamente hongos. Pero qué naturaleza de hongos está presente es lo que nosotros estamos investigando. Y hemos identificado una serie de hongos presentes en estas lesiones. Estos son solamente algunos ejemplos. Obviamente utilizamos nuevamente los cultivos que en caja Petri, que alguna vez seguramente en clases de primaria o secundaria alguna vez les comentaron que existen estas cajas de Petri en donde se aíslan los microorganismos, poniéndoles un medio de cultivo en donde ellos pueden crecer. Después utilizamos microscopía, utilizamos muchísimo, de hecho el microscopio es la base fundamental de nuestra investigación, pero también nuevamente llevamos esto a la identificación genética a través de marcadores moleculares o lo que se conoce como biología molecular, para estar seguros de que es el patógeno, ¿no? En otras palabras, nosotros somos el CSI o el centro, los que investigamos los culpables de las enfermedades, ¿verdad? Otro proyecto de investigación que tenemos, bueno, estos son identificar cómo funciona el hongo. El hongo tiene diferentes mecanismos para poder infectar a la planta. ¿Cuáles son esos mecanismos en particular para estos hongos? Es lo que estamos investigando. En este caso se trata de investigar qué tipo de actividad enzimática o qué tipo de proteínas o qué tipo de enzimas degradan la madera de la planta. Entonces investigamos cómo estos hongos, o más bien qué enzimas que pueden degradar la madera están presentes durante el crecimiento del hongo. Entonces ponemos en la caja de Petri el substrato, dependiendo del ensayo que queramos hacer, e identificamos si existe o no existe actividad cuando se degrada en el medio de cultivo el substrato que le pusimos. Por ejemplo, ahí en esa cajita que ven ahí a un lado, no sé si se alcanza a apreciar en el centro, existe una coloración más blanquecina. Esta coloración blanca indica que el substrato se lo está comiendo el hongo y por lo tanto desaparece de esa zona. Y eso se le llama una evaluación de actividad de almidón. Y así sucesivamente, ¿no? Y bueno, hacemos la comparación entre qué hongos producen qué mayor cantidad de estas enzimas hidrolíticas. Y lo que vemos es que obviamente los hongos más patógenos, los que infectan la planta con mayor agresividad, son aquellos que tienen también la mayor producción de enzimas de este estilo. Entonces, eso hacemos una inferencia y decimos, bueno, podemos decir que a mayor cantidad de enzimas producidas, mayor patogenicidad. También es interesante comentarles que ese tipo de enzimas que estamos evaluando podrían tener una aplicación biotecnológica posteriormente, porque estos hongos podrían usarse para producir lipasas, proteasas, pectinas, azogilanasas, que son importantes en la industria, sobre todo en la industria del papel. Entonces estamos tratando de hacer también esa conexión con la aplicación biotecnológica. Otro proyecto, bueno, que les comentaba que tratamos de ver cómo funcionan estos hongos, pues es buscar qué genes se están expresando en qué momento. Y bueno, específicamente nos hemos dado la tarea de ver qué genes se expresan cuando la madera de la vid está presente. O sea, hongo en presencia de madera, a diferencia del hongo cuando está sin la madera. Entonces eso nos va a dar una idea de qué tipo de genes son los que se activan cuando está la madera y por lo tanto, en otras palabras, lo que estamos haciendo es tratando de conocer cómo funciona nuestro hongo. ¿Y todo esto para qué? Bueno, la idea es que podamos definir una estrategia para controlarlos. O sea, entre más conoces de tu enemigo, más fácil es atacarlo. Esa es la idea. Y como les decía, nuestra herramienta fundamental es la microscopía. Y aquí, bueno, estamos haciendo comparaciones. Olvidé comentarles que muchos de estos patógenos
pertenecen a diferentes grupos, no son el mismo patógeno el que está produciendo la enfermedad, son un complejo en realidad de hongos. Entonces, aquí lo que estamos tratando de ver con microscopía es ver cómo interactúan estas esporas del hongo germinando sobre la madera para ver si hay diferencias en cuanto a por dónde penetran, por dónde se van a introducir dentro del sistema vascular de la planta, porque crecen dentro de lo que es el xilema, que es el tejido conductor de agua en las plantas, funciona como nuestras venas, que si está tapado, pues nos morimos, ¿verdad? Cuando tenemos colesterol, por ejemplo, lo primero que pasa es que se taponan las venas y arterias y pues tenemos un choque. Lo mismo pasa con la planta, cuando el hongo empieza a crecer dentro del xilema, que son esos agujeritos que ven por ahí, tapa el xilema y entonces no permite que pase el agua. Y eso hace que la planta presente los síntomas que les mostraba anteriormente. Entonces estamos investigando aquí cómo es que este hongo invade esos tejidos para poder igual conocer un poco más del hongo y poder saber por dónde atacar. Vale la pena mencionar que hasta ahora no se han encontrado fungicidas que sean totalmente 100% que combatan esta enfermedad. O sea que el hongo es muy resistente a este tipo de fungicidas, sobre todo cuando ya ha invadido la planta. También hacemos diagnóstico. El diagnóstico nos permite ayudar a los productores, y aquí, bueno, trabajamos un poco con todo, desde ornamentales, tomate, y aquí obviamente nos llega todo tipo de muestras, en donde pueden venir no solamente hongos, pueden haber también estos pequeños parásitos que se ven acá, en forma de lombriz o gusano, que se conocen como nematos, o en la parte de abajo las bacterias, ¿no? Entonces hacemos diagnóstico para tratar de ayudar un poco a los productores de la región en saber o conocer qué es lo que les está ocasionando enfermedades en sus plantas. Y bueno, una de las partes tal vez más interesante es el utilizar organismos benéficos para el control biológico de enfermedades. Y esto empezó un poquito por accidente, porque en alguna de nuestras cajas de hongos de la madera empezaba a crecer un hongo que veíamos que se comía al otro hongo prácticamente, entonces no podíamos obtener un cultivo sin tener esa contaminación, era una contaminación al principio, no podíamos obtener lo que nosotros llamamos un cultivo puro, que es un organismo solo, aislado, limpio, ¿no? Entonces nos llamó la atención y empezamos a encontrar en todos nuestros aislamientos de campo la presencia de este tipo de organismos que se conocen como tricodermas. Las tricodermas no son nuevas, o sea, hay muchísima gente trabajando en tricodermas, pero se ha visto que cuando uno aísla tricodermas de la región y los prueba contra patógenos de la región, estas son más efectivas que si uno trajera tricodermas, por ejemplo, de, no sé, Yucatán o Sinaloa u otros lugares. Entonces, por eso estamos haciendo este esfuerzo de identificar nuevas tricodermas, ¿no? Y las probamos contra diferentes hongos patógenos para ver cómo es su efectividad. En la fotografía esa pueden ver, en el lado derecho izquierdo, es únicamente las tricodermas de ese color verde tan bonito que tienen, puede ser de otro color, pero bueno, en este caso es muy verde. Y todas estas, todos más intensos en realidad corresponden a la conidiación, la producción de esporas del hongo. Y pueden ver en el lado izquierdo, ahora derecho, el hongo blanco es el hongo patógeno. Y en el centro está la interacción de la tricoderma con el hongo patógeno. Pueden ver que el hongo patógeno, el blanco, ya no crece o crece muy poquito cuando está en presencia de las tricodermas. Y en la parte de la izquierda, derecha de este lado, ustedes pueden ver cómo se ven las tricodermas bajo microscopio. Bueno, eso es lo que hacen las tricodermas, se enrollan en la pared del hongo, se conoce como micelio, el cuerpo del hongo, absorben sus nutrientes y destruyen la pared celular del microorganismo y por lo tanto pues se alimentan de él y además lo matan, ¿no? Y además producen antibióticos, son bastante bondadosas. En ese sentido, esta área es muy interesante porque estamos evitando,
La idea es que el control biológico no contamina, es un sistema duradero, porque una vez que se establecen las tricodermas dentro de la planta, tenemos protección, al menos debería ser de por vida. Entonces tiene muchísimas bondades, ¿no? Esa es una prueba nada más, tampoco voy a entrar mucho en detalle, pero nada más quiero probarles aquí que efectivamente las tricodermas aisladas localmente tienen mayor, al menos en in vitro, mayor porcentaje de inhibición, o inhiben mejor a los hongos patógenos que algunas que hemos encontrado comercialmente, o que hemos adquirido que son comerciales. Por ejemplo, esta de aquí, las primeras 3 cepas, la I6, T5 y T6, pueden ver ahí los porcentajes de inhibición que superan el 60%, mientras que, por ejemplo, la teatroviride, que está más abajo, que es una cepa comercial, tiene un porcentaje de inhibición mucho más bajo, ¿no? Y así. Entonces, por eso es importante aislar estas cepas, estas tricodermas locales. Esto también se evidencia en este trabajo que es es resultado de una tesis de uno de mis estudiantes, y pueden ver que la tricoderma, la T6, ahí hay varios patógenos, todos los se probaron contra 5 patógenos diferentes, y ahí pueden ver que la cepa que mayor inhibió es una tricoderma 6, que fue aislada de viñedos de vid y que se probó aquí contra patógenos de la madera, y es la que mejor inhibió el crecimiento. Claro que esto obviamente ahorita lo estamos llevando a campo para probar que esto es real, y pues esperamos tener resultados muy pronto. Una de las últimas cosas que quisiera compartir con ustedes es que obviamente hay mucho trabajo, hay muchas cosas que hacer, y hay poca gente que lo estamos haciendo, pero creo que hay que aprovechar las oportunidades, y una de las oportunidades que tenemos nosotros aquí es que tenemos mucha cercanía con Estados Unidos, y además, pues yo egresé de la Universidad de California en Riverside, y entonces tengo bastantes contactos con la universidad. De hecho, en estos trabajos participa mucha gente en este proyecto de la Universidad de California en Davis específicamente. Y también hacer un consorcio en donde podamos tener al Instituto de Investigaciones Agrícolas, INIFAP, Davis y CCC, ha sido un sueño que queremos realizar en algún momento de nuestra vida antes de retirarnos, y en eso estamos ahorita, para poder trabajar mejor, ¿no? Y poder tener mejores recursos, y además también pues poder ayudar mejor a los productores de la región. Y dicho esto, pues yo termino con mi presentación. Les agradezco nuevamente la invitación, y si tienen alguna pregunta, pues creo que ya es el momento de contestarlas, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Efectivamente, estamos dando ahora el lugar a nuestras preguntas por parte de los medios que están conectados a través del portal del COLEF, y aquí en Ciencias contamos la presencia de representantes de la jornada. Entonces, no sé si igual tienes alguna pregunta. ¿Sí? Hola, buenos días. Mi nombre es Orián Díaz, vengo del periódico La Jornada. Tengo un par de preguntas. La primera de ellas sería para el doctor Larqué. Quisiera nada más que me precisara si esta propuesta del sistema forestal de las semillas del árbol de Ramón que nos decía, si ya se está aplicando, si es viable económicamente y si podría replicarse en otros estados de la República. Entiendo que en Yucatán es un árbol muy común y que todos los usos que nos comentó, pero no sé si esto pudiera replicarse en toda la República, pues para extender los beneficios que ya nos mencionó. Y por otro lado, para todos los ponentes, pues tomando en cuenta la situación actual para el panorama agrícola en nuestro país, por un lado los fenómenos climatológicos que están afectando, las sequías y todo esto, y por otro lado pues lo que decían del mercado, ¿no? que muchas veces obedece más a las necesidades y a las demandas de Estados Unidos que lo que se requiere en el propio país. ¿Cuál sería para ustedes las alternativas a corto y largo plazo para poder abatir esta situación? Ya la Zagarpa y Conagua tienen un plan donde dicen que, emergente, ¿no? Donde invitan a los productores a que siembren granos que
porque no requieren de tanta agua, porque no nada más no llueve, sino que las mismas presas también están, varias de ellas, de las más importantes en el norte del país, están a menos del 20% de su capacidad. En fin, toda esta situación, ¿cuáles serían para ustedes las alternativas, en principio emergentes, y en segundo lugar, pues a largo plazo para poder, porque la situación no va a cambiar, ¿no? El cambio climático es una realidad y bueno, toda esa parte, no sé si me puedan dar alguna orientación respecto a esto. Gracias. Bueno, si gustan, empiezo con mucho gusto. La respuesta es de que este árbol, según lo que llaman los fitogeógrafos, está su distribución desde el sur de Tamaulipas, toda la costa del Golfo, por supuesto hasta Quintana Roo, y por el lado del Pacífico, desde Sinaloa hasta, por supuesto, decía yo, Centroamérica, se va hasta Nicaragua, y algunos reportes está también hasta Colombia. Este árbol, que es un árbol que tolera diferentes tipos de climas, diferentes tipos de suelos, diferentes tipos de condiciones climáticas, es un árbol que yo creo que ofrece los servicios ambientales más impresionantes de los que yo tengo memoria por lo que hemos estado buscando. Los servicios ambientales que ofrece, incluyendo la alimentación, debo de destacar también el aspecto medicinal. Este aspecto medicinal es muy importante, y también en cuestiones como la ganadería. Fue impresionante para mí ver que los reportes y las personas dicen que les dan de comer hojas de ramón a las vacas porque producen más leche. Entonces este galactolítico es impresionante, de tal manera de que estamos, por lo menos lo veo yo, ante un nuevo modelo de producir toda una serie de beneficios a partir de los sistemas forestales que tanto hemos hablado en México. Yo espero que CONAFOR se sensibilice a esto, aunque ya les vi y les propuse que nos hicieran un espacio y demás, quizá reaccionen ante esta situación. Termino diciendo que dentro de lo que se llama ahora innovación, que es algo que nos han metido mucho en este proceso de globalización, la innovación del sector agrícola es urgente, muy urgente, sobre todo con modelos que sean diferentes a lo que ya tenemos, porque más de lo mismo estamos probando que estamos enfermando nuestros suelos, nuestras aguas, que estamos acabando con la biota del suelo, etcétera, etcétera. Yo trabajé 30 años en el sector agrícola, en el colegio de posgraduados, y estuve los últimos años en esta institución de investigación agrícola, del Centro de Investigación Científica de Yucatán, y les ofrezco realmente que lo que les estoy comentando tiene posibilidades reales. Termino diciendo de que sí hay ya una empresa que está sensibilizada y que va a comprar, de hecho ya está comprando las semillas del ramón, y que el impacto que tiene, sobre todo en aquellos grupos en pobreza, es muy alto, porque la gente vende la semilla y se paga directo, es decir, la empresa está pagando directamente al que le vende las semillas, lo cual se evita cualquier tipo de cuestiones complejas a veces cuando se hacen programas oficiales. De tal manera de que yo deseo que esta empresa siga adelante, que tengamos posibilidades de establecer otro modelo que nos dé capacidad de estar satisfechos de que la biodiversidad de este país podemos ocuparla para potenciar una de las necesidades más sentidas que tiene que ver con el sector alimentario. Gracias.
La otra pregunta, no sé si alguien de los investigadores desea responderla. Bueno, yo puedo participar en Doctor. ayudar a responder. Sí, claro que sí, doctor. Adelante. Bueno, yo creo que en primer lugar lo que podemos ver hacia adelante y cuáles son las alternativas que se presentan es que creo yo que debe plantearse un dilema realmente a la forma como se ha orientado la política agrícola en México, y debemos de escoger entre desarrollar una agricultura para ser competitivos y exportar y responder a las demandas de consumo de otros países, o bien debemos dar prioridad a la seguridad o a la autonomía alimentaria en México. Yo creo que esta pregunta es base para responder otras preguntas que se plantean, incluso en lo que plantea el doctor que me antecede. Creo que este dilema se presenta y propone que aprovechemos los recursos, la riqueza que tenemos en nuestro país para satisfacer las demandas alimentarias y poder utilizar nuestros recursos de una forma mucho más racional, mucho más sustentable. Y creo que el segundo punto que también se nos presenta es el modelo a seguir. Y podemos seguir un modelo que he tratado de caracterizar en mi presentación, centrado en un cierto tipo de cultivos de manera intensiva en ciertas regiones, que además son las regiones agrícolas más productivas, o bien podemos optar por diversificar la producción y de esa manera contrarrestar los efectos ambientales de degradación que estamos viendo. Incluso yo creo que en el mismo sector hortofrutícola podemos optar por una diversificación de cultivos y no por una especialización en ciertos monocultivos, que son curiosamente los que están demandando los consumidores. Hay de bastante en el grande a pesar también los quizás son los que mayor proporcionan del año, como es particularmente el punto de y no concentrar el sector de la el tercero importante cuando hablamos no del sistema agroalimentario es da en la alimentaria la generación de las grandes en este momento ya sí multiplican enorme
temas de Ahora, aquí en este punto habría la pregunta de si los supermercados realmente han abaratado los costos de los productos que están distribuyendo y concretamente en frutas y hortalizas. Puedo mostrar, si me lo solicitan, una gráfica en donde yo analizo durante 15 años cuáles los precios reales de los productos alimentarios, y entre ellos veo frutas y hortalizas, y lo que yo encuentro es que en relación al salario y en relación a la inflación, los precios de los productos hortofrutícolas se han incrementado por arriba. No ha habido un abaratamiento en relación a estos dos parámetros. Y en el caso de algunos cultivos, como por ejemplo el chile o por ejemplo el aguacate, podemos ver que ha habido realmente un encarecimiento muy pronunciado en lugar de lo que podríamos esperar, un abaratamiento de los alimentos. Es decir, el sistema de distribución habría que también modificarlo. Y con eso termino. Muchas gracias, doctor. También tenemos otra pregunta. Sí, soy Alejandro Olivares, de aquí de CIESAS. Estamos manejando el chat y tenemos una serie de preguntas de los reporteros. Para el doctor Miguel Ángel, allá en CIAD, ¿qué tipos de premecanismos se necesitan incentivar en el país para fortalecer la inocuidad? Y para la doctora Rufina Hernández, ¿qué porcentajes de cultivos en Baja California han sido afectados por los hongos que nos presentó? Y si han existido impactos considerables en la productividad vitivinícola. Si bien, voy a tratar de responder. ¿Qué mecanismos se necesitan implementar? Bien, el gobierno federal tiene ya una política, mecanismos establecidos para la implementación de sistemas de reducción de riesgos de contaminación. Creo que es un mecanismo adecuado. Hace falta fortalecerlo, sobre todo porque este tipo de programas se están aplicando más por la presión de los mercados que por el convencimiento de los productores de que es necesario aplicarlos para evitar la contaminación de las frutas y hortalizas. Ahora bien, definitivamente la presión del mercado, la exigencia de los distribuidores, principalmente en los mercados de extranjeros, como ya mencionaban anteriormente, el 98% de las exportaciones de frutas y hortalizas se van a los Estados Unidos, y definitivamente México es el principal proveedor de frutas y hortalizas de ese país, básicamente por la cercanía y la diversidad de frutas que puede aportar. Ahora bien, los mecanismos es eso, es concientizar, hacer grupos o redes de inocuidad que ya las existen, para llegar a los productores, incluso a los pequeños productores, que muchas veces son a través de asociaciones o agrupaciones que juntan estos productos de pequeños productores y son exportados bajo una sola etiqueta, con diferentes formas de manejar o de producir las frutas y hortalizas. La unificación de los criterios y la concientización de que estos sistemas de reducción de riesgos son necesarios. Ahora hay otra cosa y un factor muy importante, que son los apoyos para el establecimiento de estos sistemas.
el gobierno federal tiene a través del Senacica establecidos estos mecanismos. Considero que son adecuados, pero hay que fortalecerlos todavía más para llegar a que los consumidores nacionales tengan también las ventajas de estos sistemas de reducción de riesgos. Ahora bien, falta la capacitación del consumidor nacional para exigir la inocuidad de los productos. Estamos nada más hablando muchas veces de la suficiencia alimentaria. O sea, hay que darle de comer a la gente, pero en base a productos inocuos. Esa sería la respuesta. Gracias por la pregunta. En relación al porcentaje de cultivos, más bien de viñedos afectados en Baja California con estas enfermedades de la madera, le puedo comentar que en el estudio que hicimos, en todos los muestros que hicimos, no hay muchos viñedos en Baja California. Esos son pequeños, pero estamos hablando de alrededor de, que serán 50 vinícolas, tal vez menos, en todo Baja California. Y las que muestreamos particularmente, no las muestreamos únicamente porque, digamos, más bien las que muestreamos, en todas las viñedos que muestreamos había problemas de enfermedades de la madera. Algunos de los viñedos están más afectados que otros, pero sí podemos ver el problema en general. Es interesante que en el mundo, a nivel España, Francia y todos los productores de vid, sí encuentran que hay un aumento en la incidencia de estas enfermedades, y mucho tiene que ver, tal vez, hay una hipótesis por ahí que tenemos los investigadores, de que el calentamiento global está haciendo un problema que está generando, más bien, haciendo que incidan estas enfermedades con mayor frecuencia, ¿no? Porque en las zonas en donde están los viñedos son zonas que tienen poca agua de por sí, y se ha visto que también en algunos estudios el agua ha disminuido en estas zonas. Entonces hay problemas con hongos, no solamente con esos, con plagas también y con otras cosas, ¿no? Entonces sí, el impacto no se está midiendo aquí particularmente todavía, estamos en eso, pero sí puede ser bastante alto, porque afecta viñedos o plantas ya grandes en edad productiva, y una planta para que pueda llegar a producir tarda por lo menos 3 años. Entonces estamos hablando de que si mi planta muere cuando tiene 10 años, que es la edad productiva más alta, y además acuérdense que en el caso del viñedo que se utiliza para uva de vino, pues tiene como que el glamour y tiene todo esto de que tienes que tener ciertas características en la vid para poder producir un vino de buena calidad. Entonces perder este tipo de vides es bastante, o sea, les afecta bastante a los productores. Hace como unas 2 semanas más o menos, me mandaron a analizar 15 muestras de un viñedo en donde un área afectada, había un área muy afectada, y querían saber si era presencia de hongos de la madera, y desgraciadamente para ellos sí eran, y pues van a tener que sacar estas plantas. O sea, es un problema que se está extendiendo, y puede ser calentamiento global, puede ser manejo, puede ser muchas cosas, ¿no? Muchas gracias, doctora. Ya aquí ya no tenemos más preguntas. No sé si ustedes tengan algún comentario adicional, sino para ya cerrar la sesión. Sí, tendría un comentario adicional a lo que comentaron los demás compañeros. Sí. Aparte de la pregunta que hicieron anteriormente en relación a qué nos hace falta para poder darle un repunte a la agricultura en México, o a la investigación agrícola en general, ¿cómo vamos a enfrentar esto del calentamiento global? Yo creo que investigaciones como las que está haciendo el doctor, perdón, olvidé su nombre, soy malísima con los nombres, del CICI, de esto con el Ramón, que me parece una investigación muy interesante, pues de estas se pueden hacer muchas, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden tratar de investigar, no solamente en esa área, utilizar, por ejemplo, cómo eficientizar el agua, cómo podemos buscar cultivos que requieran menor cantidad de agua,
y que puedan resistir condiciones de salinidad o de sequía. Y ahí yo creo que nos falta mucha investigación en México. Nos falta también concientizar a la gente en el uso del agua y los recursos. Creo que esto de que alguna gente todavía lave su carro con manguera es imperdonable, pero para esto se requiere una campaña muy fuerte a nivel gobierno. Entonces, tenemos un camino muy largo por andar, yo creo. Nos falta mucho, nos faltan recursos, nos falta todo, pero creo que si concientizamos a la gente podemos hacer una gran labor, ¿no? Eso sería mi comentario en general. Gracias. Muchas gracias, doctora. Entonces, si ya no hay más comentarios, les agradezco muchísimo su participación en esta videoconferencia. Posteriormente les estaremos haciendo llegar su constancia, así como el impacto que ha tenido este evento en los medios de comunicación. Muchas gracias y cualquier cosa, pues estamos a sus órdenes. Hasta luego, buen día. Hasta luego, buen día, estamos a la orden. Gracias, hasta luego, buen día.